minutos, ¿sale? Vale, sí. Ya estoy listo. Muy bien, comenzamos. Hola, muy buena tarde, bienvenidos y bienvenidas a todos a una nueva transmisión de su página Revoluciones, esperando que esta charla sea de su completo interés y gusto, por supuesto. Muchas gracias a todos por acompañarnos y también quiero agradecer con un reconocimiento especial a la doctora Diana por tu buena y gran disposición para compartirnos esta plática titulada Chisas a la cocina, siendo un tema bastante llamativo por el nombre, ya que en México no sabemos pues qué son. Además que la imagen promocional pues es bastante intrigante, llamativa, y pues mencionar el aspecto cocina pues sí nos
nos causa cierta curiosidad, ¿no? Y bueno, desde mi punto de vista puedo decir que quizá sea como algo, como comer chapulines, que son bastante conocidos en Oaxaca, ¿no? Y bueno, para que nos transporte a un viaje súper mítico y muy suculento, me permito presentar a la doctora en ciencias, Diana Milena Torres y Fuentes, procedente de Bogotá, Colombia, quien estudió la licenciatura en química en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en la Facultad de Ciencias y Educación de Bogotá, Colombia. Además, realizó la maestría en ciencias con la especialidad en bioquímica en el CIMESTAP Unidad Zacatenco, y finalmente lo que le otorgó el título de doctora fue realizar un doctorado en ciencias con especialidad en infectómica y patogénesis molecular en el CIMESTAP en la misma unidad, Zacatenco. Destaco también que la doctora Diana ha trabajado con la larva acognata, perdón si no lo pronuncio bien, es un poquito complicado, ustulata, y su importancia alimenticia, así como su implicación en las plagas de cultivo. También quiero mencionar que tiene trabajos relacionados con diversas proteínas, como lo es CIF1 y la LMWPTP2 del parásito Entamoeba histolítica, el cual es causante de la amibiasis y que aún en nuestros tiempos pues nos seguimos encontrando con cierto número de casos. Y bueno, sin más y con gran alegría, cedo la palabra a nuestra invitada, la doctora Diana. Muchas gracias, Diana. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Gracias por la invitación. Claro, sí te escuchamos. Perfecto, no sé si ya se esté proyectando mi presentación. Sí, ya puede verse. Muy bien, bueno. Hoy en esta oportunidad tengo el gusto de presentarles esta pequeña reseña y que la titulé Chisas a la cocina. Más adelante vamos a ver que las chisas son un estado larval de un coleóptero, de un insecto. Y pues la propuesta con esta presentación es precisamente llevarlas a la cocina. Pero bueno, primero vamos a hablar un poco de dónde surge todo este interés en el consumo de insectos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en colaboración con diferentes institutos en muchos países a nivel mundial, tienen este tipo de guías de comida en donde precisamente pueden consultar directamente si ustedes quieren para conocer estas guías por su país. Presenta cuáles serían los platos recomendables para la población dependiendo del país. Entonces, como este estudio se hizo en Colombia, aquí presenta precisamente cómo sería un plato saludable para la comida colombiana, que en teoría debería ser como deberían estar constituidos nuestra base alimentaria, ¿no? Entonces, primero tendríamos alimentos energéticos, por ejemplo, aquellos que contienen lípidos y glúcidos, es decir, aquellos que presentan grasas y azúcares. Estos en donde vienen en alimentos, por ejemplo, como cereales, raíces, tubérculos y plátanos. El plato también debería estar constituido por alimentos formadores, que significan aquellos que tienen proteínas, y si recordamos, las proteínas son aquellos macronutrientes, los cuales están constituidos de aminoácidos. Entonces, estos aminoácidos son bastante importantes ingerirlos en la dieta. ¿Qué alimentos tienen este tipo de proteínas? Pues son carnes, huevos, leguminosas, en fin, ¿no? El maní, cacahuates, todo esto también tiene muchas proteínas. Y dentro de este plato que deberíamos consumir, también tenemos otra serie de alimentos que son los reguladores, aquellos que tienen vitaminas y minerales, que básicamente los vamos a encontrar en las frutas y en las verduras. Entonces, esto sería la guía de alimentos que se recomienda en este caso para Colombia, pero pues yo creería que es la base alimentaria mundialmente conocida, ¿no? Recordemos también que los aminoácidos nosotros podemos
tenemos la capacidad de sintetizar algunos aminoácidos, pero otros no. Debemos consumir estos aminoácidos desde la comida. Entonces, estos aminoácidos, por ejemplo, son los que le presento aquí: la histidina, isoglucina, leucina, lisina, metionina, felinanalina, tronina, triptófano y valina. Son aquellos aminoácidos que debemos consumir de los alimentos. Si no los consumimos, pues posiblemente vamos a tener problemas cuando nuestro organismo requiera hacer síntesis de proteínas, que son los constituyentes fundamentales de los músculos. Bueno, ¿qué pasa cuando no se ingieren estos alimentos? Pues se presentan estos grados de desnutrición, que particularmente les voy a comentar en Colombia, porque el estudio se hizo en Colombia. Encontramos que, por ejemplo, en Colombia hay una tendencia de desnutrición hasta del 8% del 13% reportado oficialmente para el 2010, y que la meta sería pues disminuirla, ¿no? Para el 2015. Colombia tiene la particularidad, por ser un país tercermundista, en tener altos índices de desnutrición, sobre todo en los niños. Eso también depende mucho de las condiciones sociodemográficas de la población, es decir, la población o las familias en donde la educación es escasa, estos índices de desnutrición pues van a ser más altos, hasta el 31.3% de desnutrición de estos niños, ¿no? Sobre todo de los niños menores de 5 años. Aquí les presento, estos también son datos que se pueden encontrar en estas mismas guías alimentarias que les mencionaba, en donde se pueden observar que aunque hay una disminución, por ejemplo, en el retraso en talla, es decir, los niños que para la edad son muy pequeños o que presentan mucha delgadez, hay una disminución relativamente buena para el 2010. Sin embargo, es bastante alarmante, y sobre todo esto se va a incrementar, como les mencionaba, en las familias que presentan pobreza y demás, ¿no? Particularmente, por ejemplo, en Colombia hay departamentos que son como los estados de aquí de México, que por ejemplo en Bogotá la desnutrición crónica de la primera infancia supera el 16%. Por ejemplo, al norte del país la desnutrición crónica de la primera infancia es del 15%. Entonces estamos hablando de unos porcentajes bastante altos de desnutrición, que pues el gobierno se había enfrentado a hacer el tratamiento de estas crisis nacionales, y que pues necesitamos diferentes propuestas para disminuir este tipo de problemáticas de la población. Entonces, aquí les menciono este término bastante conocido, bueno, en el ámbito donde yo me desempeñé, pero que ustedes tal vez no conocen, que es el término de entomofagia. ¿Qué significa entomofagia? Viene del griego entomos y de insecto, ¿no? Que sería comer insectos, alimentarnos de los insectos. Es una práctica que a muchos no les gusta, que de pronto les va a dar asco, pero hoy les voy a convencer un poco de por qué es necesario y sería importante nutrirnos a base de insectos. Entonces, la entomofagia es la ingesta de insectos y arácnidos o artrópodos que en general se pueden usar como alimento tanto para humanos como para animales. Esta dieta de entomofagia no es una dieta que esté moderna, es una dieta que ya se ha conocido desde los aborígenes. Por ejemplo, se ha visto que en la Gran Cuenca, que es al norte de América, se ha encontrado que estos aborígenes hacían excursiones para la recolección de insectos, y se encontraron insectos que pues de hecho se asociaron precisamente a la alimentación. Aquí, por ejemplo, en México, los aztecas han comido piojos. Hay otros indígenas como los yucpa, que pues le agregaban larvas para hacer sus atoles, en fin. Entonces no es una práctica que esté ahorita de moda, sino que desde ya nuestros antepasados la practicaban y realmente es muy buena, y ahorita les voy a platicar por qué. ¿Por qué comer insectos? Los insectos son de las especies de mayor abundancia. Entonces, por ejemplo, aquí en este mapa les muestro interesantemente cómo los insectos están ampliamente distribuidos, y sobre todo aquí en los oscuros, por ejemplo, en México se encuentran más de 300 especies comestibles del país. De hecho, los países
aquí a nivel América es donde más se consumen insectos, es México, Brasil, Colombia también y algunas partes de América Central, ¿no? Y pues aquí el debut, que es para la parte de India, en donde pues definitivamente también consumen bastantes especies de insectos. Aquí particularmente en México pues es la locura porque al sur del país tenemos muchísimas especies de insectos comestibles que están registradas en México, en los cuales ya se han hecho bastantes estudios y ya les voy a mostrar por qué es importante comerlos. No es porque sea de moda o porque quiero ir a México a comer insectos, no, es definitivamente tienen un buen valor nutricional que puede superar algunas de las problemáticas de nutrición que sufren pues países como los de nosotros que son en vías de desarrollo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en el sur del país, lo que es Chiapas, Oaxaca, tienen bastantes especies de insectos comestibles y que pues son una bastante fuente para la alimentación mexicana. Por ejemplo, de los insectos que más se consumen aquí en México están los escarabajos, son hasta 122 especies que se consumen hormigas y avispas, chinches, grillos, sobre todo los grillos son muy de moda, son muy ricos, y otra serie de insectos que se comen bastantes aquí en México. De hecho, aquí les muestro, estos son datos de Estatista, que son las ventas del mercado de los insectos comestibles. Pues como les había mencionado Asia, estos son millones de dólares, son los que más venden estos insectos comestibles y pues seguimos, ¿no?, detrás Latinoamérica, que somos pues los continentes en donde más tanto los consumimos como los vendemos y los exportamos. ¿Y por qué es importante? Bueno, aquí les presento también que a nivel mundial, ¿qué es lo que se consume más de estos insectos? Son escarabajos, orugas, por ejemplo, es lo que más se consume. Y pues hay otras especies también importantes, pero pues saltamontes 13%, que es una muy buena cantidad, avispas, en fin, ¿no? Entonces, son bastante variedades de especies de diferentes órdenes que se consumen mundialmente. Aquí, ¿por qué comer insectos? Mira, aquí les muestro una gráfica muy ilustrativa, los cuales muestran la cantidad de proteína que tienen algunos insectos, algunos arácnidos, por ejemplo, en comparación con la cantidad de proteína que tienen las fuentes tradicionales de proteína que consumimos los humanos, que son el pollo, el pescado, la vaca, la oveja o el cerdo. Entonces ustedes se dan cuenta, eso serían 75 gramos de proteína por cada 100 gramos de saltamontes, en comparación de, por ejemplo, que si les gusta comer carne de vaca, solamente la carne de vaca va a tener 20 gramos de proteína por cada 100 gramos de carne que ustedes consumen. Entonces realmente consumir insectos es bastante provechoso porque pues ustedes aquí pueden ver que tienen bastante cantidad de proteína en comparación con estas otras fuentes de alimentación. Otro dato curioso es que nosotros, por ejemplo, bueno, en la ganadería y demás, para obtener 1 gramo de carne se necesitan 8 kilogramos de ganado. Y eso significa que también vamos a generar gases invernadero, vamos a tener un consumo excesivo del agua para mantener estas especies de estos animales para producir realmente muy poco cantidad de carne, que es la que se va a vender. En el caso de los insectos particularmente, 2 kilogramos de insecto voy a obtener 1 kilogramo de masa de insecto para consumo. Entonces, los costos en ese sentido también se ven bastante reducidos. Pero bueno, los voy a seguir convenciendo más adelante. Aquí, en cuanto a investigación, hay muchos artículos y muchos trabajos que son bastante interesantes porque no solamente muestran que sí es una muy buena fuente, sino que muestran datos concretos de que definitivamente sí tienen un buen valor calórico, por ejemplo, que es el que necesitamos para funcionar diariamente, que serían los glúcidos. Recordemos que el cerebro es uno de los órganos de nuestro cuerpo que consume más glucosa y los insectos también son una bastante fuente de este tipo de macronutrientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta especie, aquí observan la especie, se consumen tanto en estado larval como en estado de adulto, y se observa también que hay una cantidad de proteínas bastante grande, son 20 gramos de proteína por cada 100 gramos de peso fresco.
Y en ese mismo trabajo observan los aminoácidos que yo les mencionaba, que tenemos que consumir algunos de ellos para la formación de proteínas y que así mismo se constituyan bien nuestros músculos, ¿no? Entonces aquí se incluyen una serie de aminoácidos que solamente este insecto presenta. De hecho, también aquí hay en otro insecto, aquí se consumen son las larvas, y también tienen, por ejemplo, este tiene ya el 60% de proteínas por 100 gramos de peso seco. Entonces, o sea, es más de la mitad del insecto, que está constituido principalmente por proteínas. Y pues esto se pueden utilizar, si ustedes no quieren comer insectos porque, no sé, asco o lo que sea, también se les puede dar como comida a los mismos animales que nosotros consumimos. Por ejemplo, el ganado, las aves, por ejemplo, son felices comiendo insectos, y esto también posiblemente podría ser una buena alternativa. En México, por ejemplo, este es un trabajo excelente, pienso que es de los más completos. Ramos Elorduy es una colega que ha tenido mucha investigación en lo que es la parte de insectos aquí en México. Ella aquí en este trabajo analizó 73 especies en el estado de Hidalgo. Aquí les muestro para los que no conocen mucho de dónde se encuentra el estado de Hidalgo en México. Es en el centro del país, es una zona bastante también como tropical. Y pues de estas 73 especies les voy a mencionar estas que les estoy señalando aquí, que son básicamente los gusanos rojos y blancos del maguey, que son bastante conocidos porque estos gusanos los incluyen también en el mezcal, y pues nos gusta mucho el mezcal. Pero entonces aquí con la doctora Ramos Elorduy, ellos observan que estos gusanos tienen 58% gramos de proteína por cada 100 gramos. Es bastante alto en comparación, por ejemplo, que les mencionaba de la carne, que solo presenta 20 gramos. Y aquí esta especie, que son las diferentes especies de grillos, que aquí los comen en esquites, por ejemplo aquí en Oaxaca esto es muy delicioso, y estos grillos presentan hasta 70 gramos de proteína. Es una cantidad alarmante por poquita cantidad de insectos, ¿no? Y pues realmente tendríamos que discutir qué tan viable sería cultivarlos o no para el consumo. Particularmente en este estudio lo que hicimos fue con la larva Actonata ustulata. Esta es una larva del Coleoptera melolontide, y básicamente se conoce como chisa en Colombia o gusano mojojoy en Colombia. En algunas partes de América Central se conoce como mayates, gallinas ciegas o jogotos, pero bueno, esta es nuestra chisa rica y suculenta, como la pueden observar en la imagen. Y aquí está en estado larval, son 3 estadios larvales. El tercer estadio larval es donde la larva va a estar más grande y donde nosotros proponemos su consumo. Una vez que pasa su estado larval, pues pasa adulto, y estos son pues los bonitos escarabajos que nos encontramos en el campo, que muchas veces pisamos, pero en vez de pisarlos deberíamos comerlos. ¿Qué pasa con esta larva? Por ejemplo, en Colombia, esta larva de estos escarabajos son una problemática importante para la parte de agricultura, porque se conocen que son plaga. Estas larvas son de naturaleza rizófaga, es decir, que se consumen las raíces de diferentes cultivos, en particular los cultivos de Solanaceum tuberosum, o bueno, que sería la papa común de la población colombiana. Y como sabemos, pues nuestra base alimentaria en Colombia es la papa. Entonces, sería muy importante, uno, poder comer larvas en vez de papa, porque pues ya vamos a ver por qué deberíamos hacerlo. Y dos, no se conoce mucho, por ejemplo, de las especies, de su comportamiento, o realmente de los costos que hay en estas especies, en estos cultivos, porque pues para contrarrestar su daño se emplean insecticidas, plaguicidas, que no solamente estos van a atentar contra la salud de las personas, sino que pues van a generar bastantes costos adicionales a una producción de papa. Entonces, la problemática que planteamos es, bueno, uno, se puede consumir insectos para mitigar la hambruna mundial y la desnutrición. La desnutrición, que es por la deficiencia de proteínas, hidratos de carbono, lípidos y aminoácidos, que fue lo que les mostré al inicio.
También hay muchas especies que son consideradas como plagas. De estas son pues causantes de grandes daños económicos. Como les mencionaba, se necesita comprar diferentes compuestos químicos para erradicar su presencia en esos cultivos, y realmente hay carencia de información bioquímica de muchas especies que las consideramos como plagas o insectos normales, y que si conociéramos esta información bioquímica los podríamos proponer para consumo. Entonces, nuestra pregunta en este proyecto fue: ¿cuál es el contenido de carbohidratos, lípidos y aminoácidos en la larva Actonatus ostulata? Ahora, como les mencionaba, hay diferentes desafíos en cuanto a estudiar un insecto. Se puede hacer, hay como muchas líneas de investigación cuando se habla de insectos. Por ejemplo, conocer los nutrimientos, o sea, todos los compuestos, las macromoléculas que componen ese insecto, que las podríamos utilizar para consumo. Conocer su hábitat, su comportamiento, para evaluar si realmente es un daño o cómo realmente se está comportando la especie en su hábitat. Y la otra parte, que sería el estudio de cómo preparar estos insectos, ¿no? Porque una cosa es saber que tienen diferentes nutrimentos especiales y altos, pero pues de ahí a comerlos, pues eso también sería una línea de investigación. De hecho, pues hay muchos chefs, ustedes saben, en la parte de la India, que son especializados en la preparación de insectos, y eso también pueden ser, por ejemplo, tesis de graduación para aquellos que estudian culinaria y demás, ¿no? Entonces, bueno, aquí les voy a mostrar brevemente lo que hicimos en este trabajo, para que puedan entender un poco los resultados, ¿no? La proteína total se calcula o se hace con el método Kendall, que básicamente lo que hacemos es poner a los insectos en el matraz, poner diferentes reactivos para que el nitrógeno libre lo podamos cuantificar. Y este nitrógeno libre lo podemos cuantificar también como proteína, porque no les mencioné, pero las proteínas tienen bastante nitrógeno en su estructura, ¿no? Por el método de Folin-Lowry, es un método de coloración en donde vamos a utilizar pues un patrón que nos va a dar diferentes colorcillos, y por cada color pues me va a mostrar una concentración, ¿no? Esta sería la proteína libre que voy a determinar en mi insecto. Y aquí unas bonitas imágenes que les voy a mostrar seguidamente, que son la TLC, la cromatografía en capa fina, que significa que poner en estos punticos que observan en la caja, ahí ponen la muestra de su insecto, ponen unos solventes para que esos solventes puedan separar la muestra. Y una vez que se separa la muestra, aquí yo las voy a tener pues diferentes puntitos, o sea, diferentes componentes que hay en esa muestra en altura, ¿no? Y voy a calcular un RF de acuerdo a la migración de esos compuestos, que voy a comparar contra la línea del solvente, ¿no? Estos RFs me sirven para comparar entre RFs con un estándar, por ejemplo, y corroborar que sí hay presencia o ausencia de algún macronutriente que esté analizando. Y también se utiliza, por ejemplo, la espectrometría de gases masa, que es para la determinación, por ejemplo, en este caso de ácidos grasos. Y pues básicamente es incluir aquí en este equipo nuestra muestra de insectos, para que el equipo los pueda separar por peso y por ion, y poder determinar realmente pues qué compuesto es el que tiene, ¿no? En este caso serían ácidos grasos. De las reacciones aquí, pues para la proteína libre, lo que les mencionaba de colorcitos, básicamente lo que se hace es una reducción del reactivo de Folin. Entonces aquí, por ejemplo, que ustedes ven aquí los colores claros a azul, de un café a un azul. Entre más azul es porque hay más proteína, y hay más proteína pues porque este reactivo se redujo. Y para, por ejemplo, el análisis cualitativo de aminoácidos, que sería hacerlo en estas camaritas que les mostré aquí. Estas placas se tratan con el reactivo de nimidrina, de los cuales pues va a formar un compuesto púrpura, y los puedo observar al ojo, como les voy a mostrar. Entonces, bueno,
Hicimos la colecta, esto es en un municipio de Colombia, en un departamento que se llama Cundinamarca. Aquí está la ubicación en el mapa en nuestro hermoso país Colombia. Y una vez que las encontramos en Zipaquirá, las colectamos y nos las llevamos para Bogotá. En Bogotá, pues las pusimos en esta caja de madera, incluimos ahí nuestras chisas y esto es una mata precisamente de papa, de las solanas. Aquí lo pueden observar. Lo quisimos así hacer porque habían unas larvas que estaban muy pequeñas, es decir, que estaban en primer estadio y pues no podíamos procesarlas porque proponemos consumirlas en tercer estadio, que es cuando están más grandes. Entonces aquí las colectamos, aquí las pueden observar, eso fue ya cuando íbamos a hacer las determinaciones experimentales con las larvas, las colectamos y aquí las pueden observar en la caja. Entonces, bueno, aquí les muestro los análisis que obtuvimos de estas larvas. Estos fueron dos artículos que sacamos en la licenciatura en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en el grupo de investigación de bioquímica y biología molecular, y nuestro pues artículo se determinó, pues se llamó análisis de aminoácidos y proteínas de la larva Adconata ostulata. Entonces, en esta primera parte les voy a mostrar por qué tenemos que comer las chisas. Entonces, hablando primero de aminoácidos, esto es precisamente lo que les mencionaba, una cromatografía en capa fina que lo que busca es separar las muestras, y aquí en amarillo, estas letras que ustedes pueden observar, son los estándares de los aminoácidos, es decir, por ejemplo, la I es isoleucina, L leucina, felinaralina, metionina, en fin, ¿no? Entonces, aquí están los estándares y de las 7 a la 24 encontramos las muestras de las chisas, es decir, utilizamos 24 chisas para hacer este experimento. Las pusimos aquí en la parte inferior de la placa y pues por acción de los solventes que pusimos adentro de la cámara se pueden observar las separaciones de los diferentes aminoácidos. Como pueden observar, pues hay bastantes coloraciones. Esto, como les había mencionado, la ninhidrina puede colorar estos aminoácidos y se pueden observar claramente. Lo que hicimos fue entonces medir los RFs de cada uno para, por comparación, identificar cuáles eran, ¿no? Entonces encontramos que nuestra larva deliciosa Adconata ostulata tiene aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Encontramos la mayoría, pero todos los aminoácidos esenciales, y pues algunos no esenciales, pues los no esenciales nuestro organismo los puede sintetizar, pero pues no está de más comerlos. También evaluamos aquí, como les mencionaba, el nitrógeno por Kendall, y con este nitrógeno, que es aproximadamente del 5.5%, podemos reducir la cantidad de proteína total de nuestras larvas. ¿Qué es lo que les presento aquí? Encontramos que las larvas tienen aproximadamente 55% de proteína, o sea, 55 gramos por cada 100 gramos de proteína en comparación de estas otras especies. Y como ya les había mencionado, pues obviamente supera los estándares del pollo, de la carne y demás. Entonces, es una muy buena fuente de proteína total y también de proteína libre. Y encontramos también, analizando bioelementos importantes, esto ya es utilizando un analizador, encontramos carbono, hidrógeno y azufre. Azufre pues es también muy importante consumirlo porque pues hay muchos aminoácidos que requieren azufre y demás. Entonces, bueno, aquí en esta tabla particularmente, yo aquí les puse fue el nombre de las especies, pero si ustedes pueden observar por colorcito, estas dos especies son mamíferos que consumimos y que, por ejemplo, a comparación de nuestra larva, que es la verde, pues tienen una proteína bastante menor en comparación con nuestras larvas que proponemos para el consumo, ¿no? O sea que manito arriba para las larvas. ¿Por qué? Porque tienen muchísima cantidad de proteína. Seguidamente, pues en este segundo paper ya publicamos los resultados en cuanto a carbohidratos. El paper se tituló Identificación de carbohidratos y lípidos y cuantificación de ácidos grasos de la larva Adconata ostulata. Este paper ha sido un impacto en ResearchGate. Hemos tenido 4.500
vistas, ha gustado mucho y pues es bastante impactante lo que encontramos con estos resultados. Aquí les muestro en el lado izquierdo que hicimos también una cromatografía en capa fina, es decir, la separación de los diferentes carbohidratos que tienen las larvas, teñidos con una u otra colorante, ¿no? Reactivo, ¿no? Para poderlos diferenciar. Igual es el mismo método. Aquí encontramos estándares como son la glucosa, manosa, lactosa, para poder más o menos discernir cuántos carbohidratos tienen, ¿no? Nuestras larvas. Encontramos que tiene trealosa, fructosa, glucosa y oligosacáridos, como los pueden observar aquí. Es porque es importante, como les mencionaba, consumir carbohidratos. Los carbohidratos son como la fuente de energía más rápida que tiene el cuerpo. Cuando no los consumimos, pues vamos a consumir otras fuentes de energía, que sería el glucógeno, pero que está almacenado en el hígado y que, o sea, deberíamos tener al alcance estas fuentes de glúcidos, pues en el caso de que queramos hacer deporte y demás. Entonces es muy importante consumirlos, ¿no? Y pues básicamente estos carbohidratos se encuentran sobre todo en las frutas, pero aquí estamos observando que estas especies de coleópteras también tienen muy buena cantidad, bueno, cualitativamente nos observa que tiene la presencia de estos carbohidratos, pero pues faltaría hacerlo cuantitativamente. Pero pues es el primer indicio de que también es una alta fuente de carbohidratos, no solamente de proteínas. Y también evaluamos por cromatografía en capa fina los lípidos, ¿no? Aquí encontramos en estas larvas encontramos que tiene triacilgliceroles, ácidos grasos libres, colesterol, diacilgliceroles, fosfolípidos, y recordemos que es importante también consumir estas fuentes porque pues como les mencionaba al inicio, un plato completo alimenticio debe tener también lípidos. Y aquí lo hicimos cuantitativamente, que son los ácidos grasos, que esto es por cromatografía, bueno, por este equipo, en donde podemos determinar los ácidos grasos cuantitativos, ¿no? Que son el ácido, encontramos en nuestra larva el ácido palmítico, linoleico, oleico, esteárico, y que en suma pues podemos tener ya un porcentaje como tal de ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados. Si recordamos, los mejores para el organismo serían los monoinsaturados y los poliinsaturados. Encontramos que son 23 gramos de estos ácidos grasos por cada 100 gramos de insecto. Pero pues ustedes van a decir eso, pues no me dice nada, ¿no? Pues aquí les presentamos una tabla comparativa de por qué es importante consumir nuestra larva y no consumir otro alimento. Por ejemplo, aquí en primera instancia pueden ver los ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados, que están por colores, en tanto yema de huevo, salchicha, semilla de cacao, mantequilla, una larva que ya ha sido ampliamente estudiada, que es un insecto, y nuestra larva Actonata ustulata, que en comparación, por ejemplo, con la mayoría de la mantequilla, de la semilla de cacao y de la salchicha, tienen más ácidos grasos PUFA, que serían los poliinsaturados, que serían pues los que realmente necesita nuestro organismo. Y esto pues los alimentos tradicionales, los que nos gusta comer como las salchichas, pues no presentan estos ácidos grasos. Entonces por eso también les menciono que no solamente es una muy buena fuente de proteínas y de carbohidratos, sino que de ácidos grasos saturados se está llevando también pues mucha gran importancia para el consumo humano. Entonces aquí les digo por qué no comer chisas. En Colombia sí hay ciertos platos con chisas, se comen mucho las chisas en India, y pues con estos resultados yo les estoy mostrando que tienen no solamente un alto valor calórico, sino proteico, o sea, estructural para nuestros músculos, nuestros huesos, a comer chisas. Y aquí les voy a mostrar de esos trabajos que se hacen en investigación en insectos, salió una colaboración con Expociencia y Expotecnología en Colombia, dirigiendo a un grupo de niñas de 11, o sea, de grado 11, estarían en secundaria, bueno, aquí, en el último grado de la escuela,
Y aquí ellas quisieron hacer una propuesta precisamente de hechizas a la cocina, que es la manera más didáctica o más divertida de comer este tipo de coleópteras. Voy a proyectarlo. Creo que no se puede. Bueno, básicamente lo que las chicas aquí mostraban era precisamente comer las chisas. Hicieron un baño de chocolate y pusieron unos marshmallows ahí para consumirla, y pues también mostraban precisamente todos estos datos específicos que les mostré para proteína, carbohidratos y ácidos grasos, que es una propuesta importante para el consumo. Al final de construimos lo que Diane. 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 Doctora. Doctora. Muy bien, y en cuanto a las perspectivas que tenemos pues, con este tipo de trabajos. Doctora. Doctora, ¿cree que nos puede explicar un poquito el video? Como que al final se pausó un poquito. Nada más así como que darnos una perspectiva muy general de su video. ¿Podría? Sí, claro. Expociencia y Expotecnología hacen diferentes proyectos en cuanto a ciencia y tecnología en la base secundaria de las escuelas en Colombia. Con este tipo de proyectos que nosotros desarrollamos en las universidades, particularmente en la licenciatura, proponemos a los diferentes estudiantes de secundaria qué pueden hacer de proyectos para promocionar o desarrollar una parte tecnológica o en este caso de ciencia. Lo que ellas hicieron precisamente fue proponer este proyecto de Hechizas a la Cocina, que con base en los resultados que les mostré de los valores nutricionales que tiene el insecto, proponerlo como una estrategia de alimentación. En este caso ellas lo prepararon con chocolate. Lo mencionaron en el video que lo preparaban primero, bueno, el lío de las chisas, por ejemplo, bueno, aquí les presento la foto de la chisa, que serían estas. Bueno, las chisas en su organismo tienen pues su intestino, y como ellas son de naturaleza rizófaga, consumen lo que son las raíces de las plantas, y estas raíces de las plantas pues van adheridas pues, a la tierra y demás. Entonces las chisas van a tener en su intestino pues bastante cantidad de tierra y demás. Si no tienen una buena preparación, pues las chisas le van a saber a tierra. Entonces lo que ellas hicieron, y pues en parte también en concordancia con lo que se hizo con los experimentos en el laboratorio, que es quitarle el intestino a las chisas, que es pues todo este material negro que tienen adentro,
y posteriormente cocinarlas, y una vez que ya están cocidas se pueden preparar en diferentes maneras. Ellos quisieron prepararlas con chocolate. Entonces, y también lo hicieron para hacer la propuesta de contrarrestar los efectos que tienen los plaguicidas e insecticidas en los cultivos de papa y mitigar un poco el impacto ambiental que tienen estos químicos y más bien proponerlo como un consumo. Eso es lo que ellas quisieron mostrar con ese proyecto en Expociencia. Nosotros con estos tipos de proyectos lo que queremos promocionar es el consumo de insectos, particularmente este tipo de escarabajos en el estado larvario, que tiene pues bastantes cantidades nutricionales. De hecho, en las perspectivas serían también evaluar otros insectos, por ejemplo, los dípteros, o hay otras especies que se consumen pero no se conocen mucho los valores nutricionales, como por ejemplo los decápodas, que son pues todos este tipo de cangrejos que pueden tener un alto contenido, por ejemplo, de glucógeno y demás. También, o sea, con estas técnicas que empleamos en estos experimentos se pueden evaluar otras diferentes series, especies, ¿no?, de insectos, y que se pueden seguir proponiendo como estrategia alimentaria. Y pues finalmente aquí el agradecimiento especial pues a los profesores del proyecto de química y el de biología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que fue pues la asesora de la tesis, Adis Ayala, y nuestro codirector, que fue el profe Alexander García, y pues mi compañera de tesis, que es Carolina Cortés. Todo este proyecto pues fue una idea bastante loca, pero creo que les mostré y espero haberlos convencido de consumir insectos, especialmente las larvas de los coleópteras, porque tienen una cantidad nutricional bastante alta. Pues los proyectos de investigación en la universidad aquí se los dejo por si quieren ir a visitar sus páginas. También se encuentran en la página de la Universidad Distrital, tanto bioquímica y biología molecular, como Kumanji, que sería el semillero de investigación del profesor Alexander García. Y pues todos estos resultados se presentaron en varios congresos, uno de ellos en el Congreso de Entomología colombiano, y aquí también en la sociedad colombiana, bueno, en la red colombiana de semilleros de investigación, en donde pues nos dieron un nombramiento por una tesis pues bastante buena. Y pues tenemos las dos publicaciones para que pues cuando ustedes quieran ir a revisarlas y dejarme otra vista, pues les agradecería mucho. Y ahí pueden ver los detalles de cómo se hicieron los experimentos, cómo se procesaron las muestras y demás. Y pues les agradezco mucho su atención. Si tienen preguntas, aquí les dejo mis redes sociales. No solamente se hizo esto con los insectos. En la licenciatura tengo pues varias publicaciones en cuanto a la amibiasis. Si tienen dudas, preguntas, sugerencias, comentarios, quejas, pues allá los espero. Y no sé si tengan alguna pregunta. Sí, muchas gracias, doctora Diana, por su presentación. Me pareció sumamente interesante y suculenta, ¿no? A pesar del aspecto que tienen las chisas. Sí tenemos algunos comentarios. Leti Rosales nos comenta: interesante, no tenía idea de soporte de proteínas, carbohidratos, etc. José Luis Rosales Encina nos pregunta: ¿es posible la producción a gran escala de las chisas? Es una discusión, tendríamos que ver pues muchos factores, ¿no? Porque lo que les mencionaba, los cultivos de papa, pues la papa es una de las fuentes, digamos, en la economía de la zona sabanera, allá en Colombia, de departamentos como Boyacá, pero yo personalmente pensaría que sí es viable. No tengo como mucho conocimiento en cuanto a cuáles son los gastos para estos cultivos, ¿no? Cuánto se gastan en insecticidas y demás. Pero realmente yo preferiría comer chisa, comer papa, porque la papa solo me está dando un valor calórico, ¿no? Todo el almidón, todo esto, no tiene mucha proteína, mientras que la chisa pues les estoy mostrando que tienen diferentes nutrientes
que pensaría que sale más viable consumir chisas que papa, por un lado. Por otro lado, también se puede hacer la propuesta, pero para alimentación de otros animales, por ejemplo, para los pollos. O sea, y de hecho los pollos de granja y demás, los que se crían en campo, cuando ven estas chisas, porque pues las chisas son de todos los coleópteros, no solamente de este, pues ellas son felices comiendo insectos. Y eso pues igual también sirve para que ellas se nutran y como nosotros consumimos pollo, pues también sería una buena fuente, ¿no? Pensaría que si es viable tocaría ya ver cómo sería el proceso, ¿no? Porque pues también por año, por tiempo, ¿no? Un cultivo, realmente desconozco cuánto dura un cultivo de papa para sacar la producción a la venta, mientras que, por ejemplo, para cultivar las chisas, como les mencionaba, es un estado larvario de 3 fases y estas 3 fases se desarrollan en un año. Entonces, digamos que va a tener estas ricas, suculentas chisas por ahí en 9 meses. Entonces, va a ser un tiempo que las voy a tener que estar alimentando con las raíces y entonces ahí sí no sé qué tan viable sea en comparación de cómo están los puestos con la papa. Pero yo sí lo apostaría, por lo menos para los pollos o para alimentar otros animales. Ok, esperamos que la respuesta haya sido convincente para José Luis Rosales Encina. Tenemos otra pregunta de Zaira Lázaro que nos dice: felicidades, doctora Milena, es muy importante esta plática para empezar a consumir los insectos. Como fuente de proteína, mi pregunta es, una pregunta con diabetes, y yo pudiera añadir esa pregunta con cualquier otra patología, ¿puede consumir libremente y en grandes cantidades sin importar los carbohidratos que estos poseen? Muchas gracias. En nuestro estudio encontramos que tienen bastante cantidad de grasa, bueno, aunque no los cuantificamos se pueden observar cualitativamente y también cualitativamente de carbohidratos. No puedo dar un valor certero de cuánto es la cantidad de carbohidratos o de lípidos que tiene la larva, porque pues eso queda también como perspectiva. Pero en comparación con otros insectos, sí, obviamente va a tener más cantidad, porque las larvas, como es un estado larvario, ellas guardan esta cantidad de grasa y de glucosa y demás, cuando mudan, ¿no? Cuando se vuelven adultos, necesitan deshacerse, entonces es un requerimiento calórico que las larvas necesitan. Pues ahí sí estaría como pendiente, ¿no? Porque no tenemos datos cuantitativos de cuánto es de carbohidratos y si es mejor comer grillos que larvas de Atumnato osculata. Claro, sí, estoy aquí les quedo de ver, pero pues espero que sea un buen indicio para que las quieran probar. Sí, justamente a eso viene otra pregunta que justamente yo creo que causó en audiencia cierta curiosidad en el aspecto que tienen estas. Y aunado a esto, pues Zaira Lázaro nos hace otra pregunta, ¿no? Y nos dice, a muchas personas les causa terror ver a los insectos y sobre todo comerlos, pues ni se diga. ¿Qué tan bueno sería procesarlos o mezclarlo con con otras formas de ingerir los alimentos, como lo son las harinas, sopas, arroz, chicharrines, trigo, maíz, antes de poder, en este caso, salir a su venta? Pues sí, esa sería otra opción, ¿no? Que si no se los quieren comer puros o vivos, porque hay gente que se los come también vivos, tener maneras de prepararlos, ¿no? Claro. De hecho, como les mencionaba, sería como otra manera de que estos chicos que hacen sus estudios en cocina, culinaria y demás, pudieran hacer sus tesis precisamente en evaluar cómo estaría presentado el insecto en un plato para la venta o para el consumo humano. Y eso sí ya les dejo la tarea precisamente a estas personas, a los chefs y demás, porque si no es, o sea, a pesar de que tengan todos estos macronutrientes y demás, sí queda como pendiente de, bueno, cómo está la presentación del alimento para podérmelo comer, porque pues nosotros lo vemos
lo leemos y ya ahí sí, a ver si se nos apetece, ¿no? Pero Claro. sí sería como más parte de gastronomía y todas estas personas que se están dedicando a esta parte que es muy interesante también, proponer estos insectos, ¿no? De su preparación y para el consumo. Sí, sí, Sí también. sería muy bueno, ¿no? No sé, hacer, no sé, harina de chiza, por ejemplo, y venderla para hacer arepas, por ejemplo, no sé. Sí, sí, sí. Pero eso sí ya, la parte nutricional aquí la seguimos investigando. Claro, sí, sí estoy de acuerdo. Justamente aquí me nace otra pregunta, a lo mejor lo puedas contestar después, sobre si por ejemplo el aporte nutricional que ofrezca una chisa ya muerta puede ser diferente a comerla viva. O sea, no han estudiado esa parte o Nos, qué nosotras, indagatoria puedan tener. nosotras, de hecho, cuando si se quieren acercar a ver los artículos están en español, Ujú. de hecho evaluamos, obviamente teníamos que matar a las chisas para hacer los experimentos, ¿no? Sí. Pero evaluamos las chisas para, por ejemplo, proteína libre, con el método de este colorimétrico que les mencioné, y lo evaluamos en el momento y 2 meses después, es decir, refrigeramos las muestras a menos 20 grados y después las volvimos a procesar. Y si observamos que hay una disminución de, por ejemplo, de proteína total, no es así, no, que ya se me acabó la proteína, no, pero sí hay una tendencia a disminuir cuando pues ya pasa mucho tiempo, en este caso sería por congelación. Ya Ok. lo que les menciono de comerlas vivas, bueno, particularmente las chisas, yo no recomendaría comerlas vivas, por lo que les mencionaba. Las chisas tienen su sistema digestivo, como son rizófagas, o sea, consumen raíces, tierra, entonces pues les vas a ver a tierra. Entonces sí es necesario, de hecho pueden tener algún microorganismo, pues tampoco se conoce mucho de todo esto, ¿no? Claro. Entonces también sería importante conocerlo, de comerlas vivas. Entonces sí, hay que pues matarlas para poderles por lo menos sacar el intestino y si queda la parte blanca pues de la chisa, la parte grasa rica, suculenta, deliciosa, sí se puede consumir. Excelente. Sí, 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 muchas gracias. Y también, aunado a este comentario y a esta pregunta, fíjate, doctora, que en Oaxaca, justamente como antes mencionabas, los chapulines son sumamente ricos y son un manjar. De hecho, también lo mencionan en los comentarios. Yo creo que el consumir este tipo de alimentos, pues sí tiene cierto y gran aporte nutricional, ¿no? De hecho, en Oaxaca se estaba planteando la idea de hacer frituras. Frituras vendría siendo como las sabritas, las papas y todo eso que aquí en México se conoce, con este tipo de insectos, ¿no? Que son los chapulines. Y también se estaba planteando la idea de hacerlo con chicatanas. Es otro insecto que también en estas épocas, sobre todo cuando llueve, son bastante abundantes. Nada más así como un dato curioso. Sin embargo, no sé si salieron a la venta, ¿no? Pero eso se Sí. estaba haciendo. Pues a mí también Ajá. me causa un poco de inquietud esta parte porque, bueno, por ejemplo, no sé si ustedes conocen, en Colombia también se comercializa mucho con las hormigas culonas. De hecho, es así uno de los manjares, según en Colombia, ¿no? Ajá. Pero las venden en unos precios exorbitantes. Y realmente, pues los insectos están en la naturaleza, o sea, no tienen por qué ser tan costosos, sino que siento que los han satanizado tanto y los han propuesto como algo tan exótico que por eso es, ¿no? Pero pues están al alcance de nosotros. Por ejemplo, aquí nosotros cuando fuimos a Zipaquirá, fuimos al cultivo y solamente sacar así las matas de las papas, ahí ya estaban las chisas. Entonces no significa que, no, tuve que ir hasta el fin del mundo para conseguir un insecto y por eso lo voy a vender caro. Pues no. Y Sí. aquí pues les estoy mostrando pues que sí vale la pena el consumo. Y siento que falta es como culturizar más a las personas y hacer nuevas propuestas precisamente para su consumo. O sea, porque estos platos, bueno, he escuchado que son muy caros, o sea, es que se consumen huevos de mosca, hay muchos insectos que se consumen, pero los platos son muy caros. Pero pienso que es por eso, porque los satanizan o porque no se tiene el conocimiento adecuado
Entonces se piensa que son exóticos, pero realmente están a la vuelta de la esquina. Bueno, nosotros en la ciudad no, pero en el campo sí. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, creo que hace unos días tenía una plática con mi mamá, que justamente ahorita, como comentaba, son temporada de las chicatanas y ahí en lo que más se usa es en hacerlo en una salsa, ahí con chilito y toda la onda. Entonces la salsa sabe bastante rica. Sin embargo, si uno va al mercado, la verdad es que está súper caro. Creo que el kilo de chicatana lo están vendiendo en 1,000 pesos, entonces sí está bastante caro. Y pues bueno, ahí hay otras implicaciones, ¿no? Pero sí Sí. coincido contigo. Tenemos otras preguntas. De Jocelyn Rodríguez nos dice, muchas gracias por tan importante información y felicidades por su plática. Pienso que este tipo de investigaciones se debería promover en nuestro país, México. ¿Cuál sería la diferencia entre consumir un estado de larva a un insecto ya formado? Obviamente los valores nutricionales van a cambiar, ¿no? No todos los insectos tienen etapas larvales, también es verdad. Y en el caso, por ejemplo, particular de las chisas, quisimos hacerlo en ese estadio, pues porque vamos a tener más material para hacer los experimentos. Y dos, pues porque o sea, realmente son bastante grandes. Hay otras especies de chisas que son aún más grandes. Y el problema, por ejemplo, en el caso de los coleópteros, no sé, aquí en México consumen muchos coleópteros, pero la verdad yo no los he probado, que los coleópteros tienen su exoesqueleto y está pues a base de quitina y esta quitina pues es muy rígida, entonces la verdad yo no sé para comer cómo sea la onda, ¿no? Si estén muy duros, demás. Entonces por eso la idea de consumir las larvas. Aparte que las larvas, por ejemplo, en Colombia, bueno, ese tipo de larvas son las que realmente causan el daño, ¿no? Cuando ya sale el adulto, pues el adulto ya sale de la tierra y demás. Pero la larva realmente es la que es el problema, ¿no? En estos cultivos, porque se comen las raíces y matan a las matas de paja, o sea, definitivamente dañan el cultivo. Entonces, por esa razón propusimos las larvas. Ok. Entonces, ahí sí estaría por ver, ¿no? Sí sería también interesante, pues, evaluar, ¿no? Y en México, siento que en México hay bastante investigación en el área. La doctora Ramos Elorduy tienen unos papers preciosos y los quieren ir a checar de México, del consumo de insectos en México, y es muy amplio, ¿no? Y pues aquí les dan dinero para ese tipo de investigaciones, entonces también es fabuloso. Ahí Claro. tocaría checar, ponerlos a conocer y ver, ¿no? Sí, coincido contigo. Nada más así como dato curioso, particularmente en Oaxaca, cuando tú consumes chapulines, son un poquito crocantes, según sea como los hayan puesto a marinar. Haz de cuenta que estás comiendo un pedacito de tostada, pero que dejaste ya hace unos días y como que está crocante, pero a la vez un poquito como rígida. Y particularmente en Oaxaca, pues se promueve comerla en una tortilla, que le llamamos a una cosa plana, que es de maíz. Entonces uno se hace unos tacos ahí de chapulín, le echa el limón y le echa salsa y no, pues es un manjar. De hecho, en los restaurantes que son bastante prestigiados en Oaxaca, pues sí los venden a cantidades exorbitantes, ¿no? Nada Sí. más ahí como dato curiosillo. Eh, Jocelyn Rodríguez también nos pregunta, en Oaxaca, pues es una delicia consumir chapulines y chicatanas. Aún así, Oaxaca sigue siendo un estado con desnutrición. ¿Qué sugeriría en su perspectiva de investigación hacer para mitigar este proceso de desnutrición? Es que eso va mucho con las políticas gubernamentales, ¿no? De hecho, cuando estaba evaluando los datos en México y realmente pues observo que de los estados donde más hay insectos comestibles es en Chiapas, y Chiapas es uno de los estados donde la pobreza está más marcada. Y es algo contradictorio, ¿no? Pero precisamente uno es la culturización que tiene la población, ¿no? Que tampoco es que estén culturizadas en comer insectos y venderlos. Y las políticas gubernamentales, ¿no? En estos países de Latinoamérica, de la Amazonía y demás, donde pues es muy verde y todo, pues tenemos una cantidad de insectos en donde se pueden hacer
una investigación fabulosa precisamente para promoverlos para consumo. Pero pienso que es más en la parte gubernamental, ¿no? Es lo que está afectando ahí. Claro, sí, 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 yo también concuerdo con eso. De hecho, Oaxaca es un estado muy bonito y no es porque yo sea de ahí, sin embargo, pues sí hay retraso en muchas cosas, ¿no? Precisamente por lo que mencionas, por políticas gubernamentales que no favorecen. También tenemos una pregunta de Mari Rodríguez Granados y nos dice, muy interesante plática. Es importante saber que hay otras opciones. Sin embargo, no estamos acostumbrados, pero sería buena forma de aporte nutrimental. Eso es un comentario. Concepción Romero también nos comenta, gran plática, felicidades por la información. Joja Farfán nos comenta, muy buena presentación por parte de la doctora, muchas felicidades. Y también el mismo, Joja Farfán, nos comenta, el proyecto de Expociencia y Expo Tecnología promovió la continuidad del proyecto a los estudiantes de bachillerato. Bueno, yo ya me vine a hacer la maestría y ya no les di seguimiento a mis estudiantes. Pero de hecho quedó como propuesta en la universidad de seguir haciendo este tipo de experimentos con otras especies, ¿no? Claro. Y pues la verdad ya me desconecté un poco de esa parte. Espero ya que salí del doctorado, pues contactar nuevamente a estas personas para seguir promoviendo precisamente no solo la investigación en la universidad, sino con los estudiantes, ¿no? Porque, por ejemplo, Expociencia y Expotecnología es una plataforma para que los estudiantes les agarren el amor a la ciencia, ¿no? Tú los llevas de la mano desde esas instancias para que se apasionen por este cuento. Y pues la verdad sí me desconecté un poco, espero que sigan haciendo este tipo de iniciativas porque sobre todo tú conectas, ¿no? Lo que llevas en la licenciatura, invitas al estudiante de bachillerato a que también pues a crearle este espíritu investigador. Y sería pues, no sé aquí cómo estará, la verdad en México desconozco cómo sea este proceso, no sé si digamos se puedan hacer tesis allá con la doctora Ramos Elorduy, espero contactarla porque la verdad me parece muy interesante su trabajo y que se puedan hacer tesis de licenciaturas y demás precisamente en insectos sí. y se pueda seguir haciéndole propaganda claro. a esta nueva manera de alimentación. Sí, 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 yo coincido contigo, doctora. También tenemos otras preguntas de Antonio Santos y nos dice, buenas tardes, excelente charla. Me gustaría preguntarle a la doctora Milena si ella piensa en el uso de entomofagia como algo cotidiano a largo plazo. Como van las cosas, yo pensaría que sí. Bueno, es que hay varios puntos, ¿no? Porque seguimos con la deforestación, calentamiento global y demás, y pues obviamente esto está afectando a todos los insectos y a la fauna mundialmente hablando. Claro. Pero yo creo que en países como los que están en el trópico, por el lado de la Amazonía, África y demás, donde hay bastantes insectos, en África, por ejemplo, que los índices de desnutrición son bastante altos, esta sería una fuente pues fabulosa, ¿no? De macronutrientes, ¿no? Entonces yo pensaría que a futuro sí, o sea, el que no coma insectos definitivamente a futuro pienso que sí puede ser una muy buena fuente. De hecho, yo pensaría que va para allá la situación, porque sí. Lo que les mencionaba, ¿no? Tener el ganado y demás no solamente consume agua, efecto invernadero, muchos gases y demás que siguen como en el ciclo de contaminación, mientras que con los insectos no pasa eso. Pienso que a futuro sería una muy buena propuesta. Esperemos que sí vaya para allá, ¿no? Y precisamente seguir haciendo este tipo de investigación fomenta de que la entomofagia a futuro sea ya un hecho, no sea algo satanizado o porque tengo dinero puedo acceder a estas fuentes de alimentación, sino que se puedan acceder para todas las personas. Claro, sí, sí, sí. Vamos a hacer más, ¿no? A futuro vamos a hacer más personas y pues a ver cómo los van a alimentar, pues esta sería una buena técnica. Sí, 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 de acuerdo. Antonio Santos también nos pregunta, una pregunta extra.
¿Qué opina la doctora Diana sobre modificar genéticamente a las chisas para que acorten su ciclo de vida sin perder los nutrientes? Pues eso sería, no se me había ocurrido. Está muy buena esa idea, de hecho. Si estamos consumiendo alimentos genéticamente modificados o tomates transgénicos y demás, pues también se podría hacerlo con los insectos. Ahí también tendríamos que hacer ese tipo de análisis para ver si pues, los valores nutricionales no se ven afectados, ¿no? Porque pues tal vez el tiempo de vida de crecimiento va a ser menos, pero pues el tamaño también puede ser menos. Claro. Entonces, y pues obviamente los valores nutricionales van a decrementar. Entonces, sí sería buena opción, la verdad no sé si se puede, o sea, si sea aplicable, pero sí, yo sí lo haría. Para ya poner, así como hacen con los pollos, definitivamente también, Sí, que sí, para sí. producción se agiliza todo, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Coincido contigo. Y bueno, creo que hasta ahorita son todas las preguntas. Ya las demás son felicitaciones por parte de una de las integrantes de Revoluciones. Nos dice muy interesante, muchas felicidades. Asimismo, nos comenta Joja Farfán, muy buena presentación por parte de la doctora, muchas felicidades. Y bueno, todas son felicitaciones. Yo particularmente estoy bastante agradecida por tu plática. Yo creo que el tema que acabas de exponer, la plática, ha sido bastante amena para toda la audiencia y considero que la importancia que tienen estos insectos en cuanto al aporte nutricional pues es bastante bueno, ¿no? Y como mencionas, o sea, yo creo que también sería una estrategia bastante viable pues para disminuir justamente las plagas, ¿no? Y más pues si se encuentran en este estado larval. Yo desconocía completamente este aspecto del aporte pues, nutricional que tienen los insectos a lo largo de pues toda su vida, ¿no? Entonces mi conclusión es que pues vamos a comer insectos, ¿no? No importa la presentación, A no comer importa chisas. cómo lo cocinemos, yo creo que es bastante importante por todas las estadísticas que nos mencionas en comparación a consumir, por ejemplo, un trozo de carne, de vaca, etcétera, ¿no? Sí, para también estos que no les gusta comer productos animales y demás, pues no veo por qué no les van a decir que no a los insectos. Sí, igual es una muy buena fuente de proteína y de carbohidratos. De hecho, Claro. también los invito, si para su país también deben tener una guía alimentaria y esta la ubican en la página de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas. Ajá. Y ahí también como para que ustedes se documenten de qué se debería comer, qué debería comer, por ejemplo, la población mexicana, está por país. Y yo tampoco conocía esta guía Ajá. y de ahí también pues saqué algunos datos de cuanto a desnutrición en mi país, pero para que ustedes consulten en su país cómo está esta parte. Sería también muy bueno. De hecho, la FAO es una de las organizaciones que más apoya la entomofagia a nivel mundial y tiene muchos documentos interesantes de por qué comer insectos. Pero pues aquí les platiqué de la chisa porque es la más rica y suculenta que probé y seguiría comiendo. Bueno, pues fíjate que aunado a eso, nada más un pequeño comentario. Cuando hicimos la promoción de tu interesante plática, justamente varios comentarios fueron encaminados a que ¿a poco comerías eso? ¿Qué es eso? Se ve medio raro. Entonces yo creo que ahí pues ya entraría la parte que tú nos mencionabas, ¿no? De la parte gastronómica pues ya ahí habría otro campo de investigación, cómo presentar de una manera más agradable al comenzar pues una chisa, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando hicimos esta tesis, la idea era esa, teníamos según una colaboración con otra universidad de un chico que estaba precisamente haciendo su licenciatura en el área de la culinaria, pero pues ya por razones externas no se pudo concretar, ¿no? Porque les menciono, o sea, una parte sería la parte nutricional, pero la otra sería la parte de presentación, porque si la manera de cocinar sus alimentos si no son como tradicionalmente lo haríamos nosotros, Claro. porque tienen un sabor que no estamos acostumbrados y por eso no nos gusta, pero Sí, no significa que no alimente. sí, claro. No, normalmente lo que no nos gusta pues es lo que más aporte nutricional tiene, ¿no?
pues no me queda más que agradecerte, doctora, por habernos compartido esta interesante culinaria y por supuesto suculenta plática. Y también quiero hacer hincapié a que la sigan en sus redes sociales, en Twitter, en una página de investigación, y también cuenten con su correo, ¿no? Ella estará bastante dispuesta a resolver cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier curiosidad. Y pues, nuevamente, gracias, doctora Diana. A ustedes muchas gracias por la invitación, espero que sigamos comiendo insectos. Te agradezco particularmente a ti la invitación, que tengas esta página de divulgación de ciencia desde estudiantes de doctorado, me parece fabuloso. Entonces te felicito por esta labor, a los integrantes también de la página, y espero que sigan teniendo muchos éxitos en esta propuesta que también es muy interesante. Muchas gracias, doctora. Y bueno, ya para finalizar nuestra sesión del día de hoy, queremos invitarlos a todos y a todas a la siguiente plática que nos dará la ingeniera biotecnóloga Karen Lisbeth Cordero Mejía, que es divulgadora de la ciencia en YouTube. En el canal de la ciencia detrás de él la pueden seguir, pueden consultar sus videos y estará participando con nosotros con el tema titulado Vacunas son importantes. Y bueno, seguir haciendo... y mencionar que esta plática será el viernes 4 de junio a las 6 p.m. por su canal Revoluciones. Y bueno, también siguiendo haciendo difusión y divulgación a que si ya nos vacunamos, pues seguir cuidándonos, ¿no? Seguir con las medidas de prevención, porque si bien los casos van disminuyendo, es importante seguir disminuyéndolos un poquito más. Nuevamente, muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos la próxima semana en una emisión más de su página Revoluciones. Excelente tarde, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.